doy la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través del streaming. Gracias por conectarse también cada domingo. Solo para poner en contexto a algunos que tal vez no han estado los domingos anteriores, el día de hoy estamos cerrando una serie, Segunda de Crónicas 7:14. Habíamos estado por varias semanas revisando este verso, palabra por palabra. Y algunas de las cosas que estuvimos revisando, porque hay tanta riqueza aquí en este versículo, la importancia de humillarse, que somos un pueblo que lleva el nombre de Dios, la disciplina de orar, el deleite de buscar su rostro, la importancia también del arrepentimiento. Y cómo si hacemos esto, dice la palabra que el Señor nos oye, nos perdona y finalmente que sana nuestra tierra. Y esa es la parte en donde hoy quiero centrarme, en la última parte de este versículo, sanaré su tierra. Y me gustaría recordarles un poco el contexto inmediato de este versículo. Cuando nos vamos un versículo antes del 7:14, versículo 7:13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si se da cuenta, estos son castigos finalmente, son juicios. Pero no es una cuestión que a Dios sencillamente en Segunda de Crónicas se le ocurrió y dijo, bueno, vamos, están mal portados, vamos a lanzar un juicio. Era algo que él que había hecho previamente, había hecho un pacto con Moisés. Y estos castigos eran consecuencia de la desobediencia del pueblo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la sanidad de la tierra que está que ofrece el Señor en el versículo 14 responde a estos juicios que están especificados en el versículo 13. La palabra sanidad que está ahí, para aquellos que les gusta el tema del hebreo y todo, es la palabra hebrea Rafa. Esta palabra hebrea significa sanar, significa restaurar o también significa curar. Y por lo general aparece en la Biblia en algunos contextos. Aparece esta palabra Rafa cuando se quiere hablar en el contexto de sanidad física. Por ejemplo, en Éxodo 15:26. También hace referencia a una sanidad espiritual, como lo menciona Salmo 147, versículo 3. Pero también habla de una sanidad nacional o corporativa a nivel del pueblo, de comunidad, como en Isaías 6:10. Contextualmente, la promesa de Segunda de Crónicas 7:14 está dirigida principalmente al pueblo de Israel bajo el pacto mosaico. ¿Por qué se llama mosaico? Porque fue hecho con Moisés, no con el ministerio mosaico. Sin embargo, los principios siguen siendo aplicables y eso es lo que hoy vamos a revisar. Los principios de este verso, más allá de que haya sido dado al pueblo de Israel, los principios siguen siendo aplicables hoy. ¿Y cuál es el principio? De que el arrepentimiento sincero lleva a una restauración de nuestra relación con Dios y que esa restauración de nuestra relación con Dios va a traer bendición a la tierra. Quizás pueda saltar una pregunta mientras estamos hablando de este tema, quizás mientras usted está pensando, ¿qué voy a almorzar hoy? ¿Qué vamos a hacer en tal situación? Puede saltar una pregunta y es, pastor, a ver, ¿qué tengo que ver yo con la sanidad de la tierra? La verdad es que, sí, es verdad, hace tanta calor durante estas semanas. Mi esposa y yo cada vez que llegamos a la casa, no sabemos si llegamos a nuestra casa o a un sauna, porque de verdad que sí está calentando bastante. Y uno dice, ¿pero qué tengo que ver yo con la sanidad de la tierra? Una respuesta sencilla que yo podría darte, muy sencilla y superficial es, bueno, es el lugar donde habitas. Y si la tierra está bien, es decir, si es habitable, vamos a estar bien. Porque si hay árboles, hay sombras, si hay capa de ozono, no nos pega tan fuerte el sol, pero si hay calentamiento global, y los ambientalistas van a decir amén, la pasaremos mal. Y en algunos lugares ya está pasando. Ahora,
Si te doy una respuesta más profunda, una respuesta espiritual también, ¿qué tengo que ver yo con la sanidad de la tierra? Bueno, es que nuestro pecado y nuestra desobediencia acarrea maldición a la tierra. ¿Por qué digo esto? Y esto me lleva al primer punto. El pecado afecta a toda la creación, fauna y flora. A toda la creación afecta el pecado. Isaías lo dice de este modo, Isaías 24:5. Dice, la tierra sufre por los pecados de sus habitantes. Porque han torcido, dice, las instrucciones de Dios, es decir, la han distorsionado, han violado sus leyes, han pasado por encima, ¿verdad? Y dice, y han quebrantado su pacto eterno. Es decir, han sido infieles, no han respetado el pacto. Ahora, si nos vamos un poco antes de esta historia, vámonos a Génesis 3, versículo 17. Si nos vamos un poco antes, uno puede decir, ok, algo ocurrió ahí. Dice el versículo 17, después Dios le dijo al hombre, la tierra estará bajo ¿qué? Por tu culpa. Pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Es decir, ambos desobedecieron y por ende desde ese momento la tierra entró bajo maldición. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. De hecho, si analizamos 2 de Crónicas, versículos 7 y 14, ¿a quién Dios le pide que nos humillemos? El pueblo de Israel. ¿A quién Dios le pide que oren? Al pueblo. No le pida a la tierra, oye tierra, ponte a orar porque estás en pecado, ¿no? Todo, tanto el que busque su rostro, el que se arrepienta, está dirigido al pueblo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, su arrepentimiento les traerá bendición personal. Yo los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, pero también les va a traer una bendición a la tierra, porque la voy a sanar. Si se da cuenta, nuestra relación está estrechamente relacionada con la sanidad de la tierra. ¿Cuál es el punto aquí? Que bajo la cosmovisión bíblica, bajo el punto bíblico, es que el pecado del pueblo afecta a toda la creación. Usted en su casa puede revisar Oseas 4, por ejemplo, del versículo 1 al 3, y lo va a encontrar. Romanos 8:20 lo dice de este modo, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. El pecado de Adán y Eva, si bien es cierto, trajo maldición a la tierra, pero sus pecados y mis pecados continúan trayendo maldición y luto a la tierra. Quizás ya entendió mi punto, quizás ya está entendiendo que nuestra relación con Dios está estrechamente relacionada con la sanidad de la tierra. Pero quiero que reflexionemos en esto. Para el pueblo de Israel tenía súper claro cuál era su tierra. Cada vez que se refería a tierra, ellos tenían claro qué era. Porque parte de la promesa cuando Dios les da en que formaría un pueblo de Israel, era que les daría una tierra. Entonces cada vez que Dios se refería a tierra, ellos lo tenían súper presente y sabían qué era. Pero tal vez hablamos nosotros de tierra y se ve tan general, ¿verdad? Y si reflexionamos sobre esto, ¿qué podría representar la tierra para nosotros? Es el lugar donde hemos sido plantados, donde el Señor nos ha puesto. De una forma general quizás podemos verlo a nivel de nuestra nación. Quizás la tierra para algunos también es su familia, su trabajo. Para unos tal vez es su barrio, su comunidad, su grupo. Hoy en el 2025, la pregunta que puede surgir es, ¿podemos hacer algo para cambiar esta situación? Para quitar esta maldición de la tierra. La realidad es que nosotros no. Pero Dios sí puede hacerlo. Miren, no pretendamos participar ni ver la sanidad de la tierra si primero no empezamos preocupándonos por la sanidad nuestra. Porque debemos partir de ahí. De hecho, la promesa que está en 2 de Crónicas 7:14 encuentra su cumplimiento pleno en Cristo. Y esto me lleva al segundo punto. Cristo es la plenitud de la sanidad. En Cristo está la plenitud de la sanidad. Y quiero invitarlo hoy a revisar una historia que está en, si trajo su Biblia, por favor ábrala hoy.
Esto está en Números 21. Vamos a revisar esta historia brevemente. Versículo del 4 al 9 vamos a revisar. Dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. ¿Cuántos no son tan pacientes aquí? No codea a su esposo o a su esposa. Dice que en el versículo 5 comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. El Salmo 79 nos da una idea de qué era lo que ellos empezaron a hablar contra Dios. Y el Salmo 79 nos dice, Salmo 78, perdón, nos dice que el pueblo comenzó a decir algunas cosas como, por ejemplo, primero que se negaban a vivir según las enseñanzas de Dios. También su corazón no era fiel a Dios. Y otra cosa que pasaba en versículo 11 del Salmo 78 es que se olvidaban de las maravillas que Dios había hecho y que les había mostrado. Esto es como que si el día de ayer Dios nos proveyó y hoy que ya tenemos, nos olvidamos de Él. Si el día de ayer es como que Dios nos sanó, pero hoy como ya estoy bien, me he olvidado de Él. El pueblo también tenía este problema, eso estaba ocurriendo, se olvidaban de lo que Dios había hecho por ellos. Nuestras quejas a Dios a menudo tienen su origen en algunas de estas actitudes. Continuemos. Dice, y comienzan a decir lo siguiente: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Si yo le decía esto a mi mamá, antes de terminar con la palabra comida, ya tenía la chancla tal vez en la boca. Pero quiero que vean cómo el pueblo comienza y decir, ¿sabes qué? Señor, tú no nos estás dando lo que queremos. En Egipto éramos esclavos, sí, éramos esclavizados y todo, pero nos encantaba la comida chatarra. Nos encantaba lo que recibíamos y comienzan a recordar Egipto. Y dice versículo 6, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran. Y uno dice, oye Dios, ¿cómo haces eso? ¿Por qué? Los juicios de Dios. Recordemos que tenemos un Dios que es un Padre amoroso, pero también tenemos a un Dios que es un juez, pero es un juez justo. Esa es la diferencia, es un juez justo. Y saben, mientras reflexionaba en esto, yo le digo, Señor, si algún día tienes que soltar un juicio contra mi vida y eso va a hacer que yo regrese a ti, hazlo. Porque algo que he entendido estos últimos meses es que los juicios de Dios muchas veces son actos de amor para que regresemos a Él. Y miren lo que ocurre con esta situación. Dios suelta un juicio y utiliza serpientes venenosas para corregir al pueblo por su incredulidad y por sus quejas. Y en el desierto de Sinaí había serpientes que se escondían en la arena y de repente atacaban de forma imprevista. Y esto era una plaga de la tierra prácticamente, que también nos estaba afectando a ellos. Incluso los israelitas y los egipcios tenían mucho miedo de ser mordidos por serpientes venenosas porque sabían que eso implicaba una muerte lenta y dolorosa. Pero lo que me llama la atención aquí es el versículo 7. Dice, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esa serpiente. Parece que esta generación que estaba en el desierto, ya había muerto una generación que era la generación de los padres, los primeros que salen de Egipto. Parecía que esta generación era un poco más sensible a Dios. Desobediente también, pero volvía más rápido al Señor. Ellos no dijeron, perdónenos a todos, no acepto.
y se pusieron bravos contra Moisés. Ellos hacen algo interesante. Ellos, dice la palabra textualmente, hemos pecado, nos hemos equivocado. Moisés, cometimos un gravísimo error, nos estábamos quejando de lo que Dios nos estaba dando y no entendíamos que era lo mejor que teníamos para nuestras vidas. Moisés, ruégale al Señor que por favor quite esto. Primero se arrepienten, luego le piden que Dios detenga este juicio. ¿Recuerdan que dije que Dios es un Dios justo? Y por justicia Él no podía detener el juicio. Pero Dios ofrece una solución. Versículo 8 dice, el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en una asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos, dice, los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Y esto se pone mucho más interesante. ¿Por qué? Porque imagínense tener las mordeduras de las serpientes en el cuerpo y de repente ir a decir, Moisés, queremos ver esa bendita serpiente que está ahí colgada en un asta. Y cuando de repente ellos miraban esa serpiente, porque te dicen, tienes que mirarla y vivirán. ¿Qué ocurría? ¿Quiénes la habían mordido? Una serpiente. Entonces ellos tenían que mirar a la serpiente y eso era doblar el orgullo. Primero porque parecía un chiste que alguien venga y te diga, la misma serpiente que te mordió, la misma causante de todo lo que te está pasando, ahora tienes que mirarla fijamente aquí colgada. Segundo, cuando estaban mirando a esa serpiente, esto les recordaba su condición de pecado. Porque les recordaba su historia ¿en dónde? Génesis 3. Cuando la serpiente empieza ¿a qué? Y ellos saben que pecan y caen, desobedecen. Y en ese momento, cuando miraban a la serpiente, también estaban recordando esa historia del jardín del Edén y decir, esto nos recuerda a nuestra condición de pecadores. Pero miren, y no sé si y ojo con esto, porque no era la serpiente lo que curaba a la gente en el desierto de Sinaí, sino la fe en que Dios podía curarlos. No era la serpiente la que los sanaba, era la fe en Dios que Él podía hacerlo. Y no sé si este simbolismo se le hace similar. No sé qué le trae a su mente, qué le trae a su memoria este simbolismo. Aparte de que es también el símbolo de la salud. Pero este simbolismo, en Juan 3, versículos 14 y 15, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, dice, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que en Él crea tenga vida eterna. Los israelitas, cuando los israelitas ataron a esta serpiente a este poste, ellos no sabían el significado que Jesús les daría luego. Jesús explicó, así como esos israelitas habían sido sanados mirando la serpiente, hoy en día todos los que miren a la cruz, todos los que miren a Cristo y crean en Él serán salvos del pecado y de la enfermedad que Él les trae. Porque en Jesús y en Cristo encontramos la plenitud de la salvación y de la sanidad. Algo que Dios había entendido es que el pueblo de Israel necesitaba algo más que la restauración de su tierra. El pueblo de Israel necesitaba salvación. Y eso quiero decirte hoy, iglesia. Nosotros necesitamos más que la sanidad de la tierra. Por supuesto que la necesitamos, sí. Pero más que eso necesitamos es salvación. Y miren, cada historia que está en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todas esas historias de milagros y de curación, que uno puede y se queda asombrado y dice, wow, ¿cómo Dios puede sanar? Porque Dios puede sanar. Pero quiero que comprendas algo. Todos esos episodios, esas escenas de sanidad que hay en la Biblia son una sombra de lo que será
cuando Jesús regrese y restaure todo. Es un vislumbre, es una probada del reino de Dios. Las personas que están aquí en este auditorio y que me están escuchando y que han sido sanadas por Dios, déjenme decirles algo. El Señor les ha dado una probada de lo que será el reino de los cielos, porque su palabra nos enseña que en ese reino no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento y no habrá maldición. Y ese es el beneficio de creer en Cristo. Y esto me lleva al último punto. Jesús volverá para restaurar todas las cosas. En Ezequiel 47, que de verdad le animo, cuando llegue a su casa, léalo. Ezequiel 47, el profeta dice que tiene una visión y ve un río, que dice que viene desde el mismo templo de Dios. Un río que sale desde ese templo y que alrededor, en ambos lados de este río que da vida, dice que había muchos árboles. Y estos árboles dice que daban fruto constantemente y también sus hojas eran medicinales. El libro de Ezequiel fue escrito alrededor del año 571 antes de Cristo. No podría decir, pastor, yo creo que cuando lo terminen de leer me van a dar la razón. Yo creo que Ezequiel, la primera que estaba medio loquito el pana, o se pasó con mucho ChatGPT y algo le ocurrió. Pero Dios siempre confirma su palabra. Más de 600 años después, Dios le da una revelación a Juan en el libro de Apocalipsis y le dice, Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, dice Juan: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ezequiel ve que ese río sale del templo de Dios, pero Juan en la visión y en la revelación que tiene ve que ese río no solamente es que sale del templo de Dios, Dios lo lleva dentro del templo donde está la sala del trono de Dios. Y Juan dice: veo que el río sale del trono de Dios. Y de ese río está saliendo agua que fluye a la ciudad y que trae sanidad. En donde está el árbol de la vida, a un costado, izquierda y derecha, el árbol de la vida. Y cuando Juan piensa en esto, tuvo que haber dicho: este árbol de la vida me trae recuerdos. Este es el árbol de la vida que estaba en Génesis. ¿Y qué es lo que el Señor estaba intentando comunicarle? Juan, voy a restaurar tal y como estaban las cosas desde el inicio, porque yo todo lo hice bien, porque desde el inicio todo fue hecho bueno. Nunca mis planes estuvo que hubiera la tierra estuvieran bajo maldición, porque mi plan siempre fue que hubieran ríos de agua viva. Y este árbol dice que produce también hojas para sanidad de las naciones. Versículo 3 se pone mejor. Dice: ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán. Ya no habrá más maldición, lo que significa que la maldición que está sobre la tierra en Génesis 3:17 será completamente eliminada. Gloria al Señor por eso. En la cruz Jesús pagó y compró también la renovación de la creación. Así como pagó el precio por nuestros pecados, también pagó el precio y la renovación por la restauración de todas las cosas. Cuando el Cordero regrese, cuando Jesús vuelva, Él vendrá a restaurar todas las cosas. Juan dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo sé que hoy vivimos en un mundo que está totalmente quebrantado por el pecado. Uno mira a la izquierda, ve enfermedades, mira a la derecha, ve injusticia, mira al otro lado, ve desesperanza. Y la realidad es que la tierra y la humanidad siguen sufriendo por el pecado, pero la solución sigue siendo la misma: mira al Cordero y vivirás. Tal como en el desierto Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo esto: aquel que mire la serpiente de bronce, aunque haya sido mordido por la serpiente, déjame decirle que van a vivir. Lo mismo Jesús está diciendo hoy en día: aquel que está mordido por la serpiente, que dice he sido contaminado por el pecado, déjame decirte, mira a Cristo y vivirás. Esa es la promesa y es la recompensa que el Señor nos ofrece. En Cristo
encontramos el inicio de esa restauración. Pero es interesante que en su regreso veremos el cumplimiento total. Cristo inicia y Cristo lo culmina. Por eso dice, es el alfa y es el omega. Él es todo. Yo quiero que reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿Sigue confiando en sus propias fuerzas o ya has elevado esa mirada a Cristo? Y creo que es algo que necesitamos hoy decir, Señor, ¿dónde está puesta mi mirada en este momento? ¿Estoy mirándote a ti o quizás estoy mirando a otro lado?